A ver si producción le pone un fondo así. Tron, tarán, el eco de las sombras. Cuando el crimen llama a la puerta. Blom, blom, blom. Anderson Boscan, el periodista y rostro visible de la posta, de la posta donde él laboró, ha roto un silencio de años para revelar un episodio que trata y retrata la cruda realidad del periodismo de investigación en el Ecuador contemporáneo. Anderson hace un relato cargado de tensión, por eso le decía a producción, donde describe el momento en que su vida y la de su familia se cruzaron directamente con la de alias Willy, el líder de los Tiguerones. Esta organización que ha sembrado el terror en provincias como Esmeraldas no es solo un grupo delictivo más, es, en palabras del comunicador, un estado paralelo que opera bajo sus propias reglas. La revelación surge de la premisa de que un periodista siempre sabe mucho más de lo que finalmente publica, guardando secretos no por complicidad, sino por una mezcla de supervivencia y la necesidad de proteger los hilos que permiten desentrañar el poder oscuro del país. Vamos a mirar. Voy a compartirles algo que no había compartido hasta hoy, que nunca había publicado. Básicamente porque ustedes nunca me han decepcionado y porque un periodista siempre sabe más de lo que finalmente publica. Yo hablé con alias Willy entre los muchos que he entrevistado, el tenebroso líder de los Tiguerones que acaba de recuperar su libertad en España, el que la policía buscaba incesantemente. Fue hace algunos años, claro, no fue estos días. Pero me comprometí en esa llamada a no revelar algunos detalles. Y esa es una de las razones por las que las fuentes de todo tipo siguen confiando en mí, porque soy capaz de sostener mi palabra. Es tal vez una de las pocas cosas buenas que puedo decir de mí mismo. En todo lo demás, seguramente no valgo la pena. Vamos a la historia. Empieza con la Moni corriendo en tacos por la casa. Los tacos de Moni no son un calzado, son un aviso. Si los escuchas, seguramente es porque algo está a punto de ocurrir. Son un sistema de alerta temprana, por así decirlo. Es el soundtrack de todas nuestras aventuras. Corre nerviosa porque alguien quiere hablar conmigo y ha llamado a su número. En mi casa nunca hay silencio. Hay niñas, hay perros, hay vida. Y de pronto hay también un poco de miedo, porque las cosas pintaban para que, ¿cómo decirlo?, fuese difícil de olvidar. Esa llamada que le hicieron a la Moni era una presentación, sonaba más o menos... la puerta. Un gustazo, mira, escúchame, te habla Doble, Willy. Encantado, Willy, ¿cómo estás? Así se presentaba Doble, Willy, el poderoso líder de los Tiguerones, uno de los grupos narcotraficantes que ha dominado el norte del país, muy especialmente Esmeraldas. La frase me llega rota con interferencias, como si la realidad también tuviera pues una mala señal. Te habla Doble, así sin mucho preámbulo, como si todos estuviéramos obligados a saber el alias de los criminales, como si todos tuviéramos que saber quiénes son aquellos que nos llaman. En ese momento yo, por supuesto, tenía un temblor de piernas que no se nota en la grabación porque soy muy bueno aparentando que no soy cobarde. Y di una respuesta que me parece un poco de telemarketing, ¿no? Encantado, digo, como si estuviera llamando a un vendedor de seguros. Yo le digo, sí, claro, tengo tiempo para atenderlo. Yo vivía entonces en Ecuador, bajo amenaza, pero en Ecuador.
y me habían amenazado precisamente los líderes del crimen organizado por el trabajo que hacemos. Willy era, después de alias Pipo, el líder de los Lobos, el más esquivo de todos. Y hasta hace poco la única foto que teníamos de él era la de su cédula. A Willy no le gustaba la prensa. Yo creo que todavía no le gusta, ni buena ni mala. Le gusta el anonimato. Por eso cada vez que se lo menciona, seguramente se pone de mal humor. No le gustan los periodistas. Ese día me dijo, desde el arranque de una conversación que se extendió por varias horas y en las que compartió conmigo información valiosa de cómo el crimen organizado y las autoridades del Ecuador se relacionan. Me dijo que había hecho una llamada porque había tenido un acuerdo con alias Pipo. Pipo estaba muy molesto conmigo por esos días, porque yo había publicado que no estaba muerto, como decía la fiscalía, sino que estaba muy vivo, más que vivo. Esos programas los vio Pipo y los vio todo el país. Todo el país menos la fiscalía, porque la fiscalía no se enteró de que Pipo estaba vivo, sino hasta que la fiscal general lo dijo en diciembre de 2023, 2 años después. Willy me hizo saber que Pipo no estaba contento. Me lo dijo más o menos así. Pobre periodista inocente. Mira acá nosotros, la P me dijo, bro, y este man, digo, bro, él no tiene que tú no tienes la culpa, hermano. ¿Se entiende? Tú eres un periodista que, bueno, voy a hacer noticia y más o menos concuerda, sí. Pero... Es la forma elegante de Alex Willy, quien, debo confesar, se portó muy caballeroso durante la llamada, de hacerme saber que estaban poco contentos y satisfechos con que estuviéramos reportando sobre el crimen organizado. La P me dijo, ¿y este man qué? ¿Y este man qué significa? ¿Le damos o no le damos? El mensaje no es tan sutil como aparenta, pero yo no pensé demasiado en eso, porque como mecanismo de supervivencia yo me distraigo todo el tiempo. Imaginé a Willy en Colombia, en la frontera con Ecuador, en una casa húmeda, a la sombra, con paredes que transpiran, y en lugar de colgar o decirle que no me hacía gracia la amenaza de muerte, sentí curiosidad real, no de la muerte, sino de la vida, no de la mía, sino de la suya. Porque yo no puedo evitar pensar en la vida cuando siento la brisa de la muerte. ¿Cómo vive alguien como Willy? ¿Qué come? ¿Cocina? ¿Está condenado a arrocito y atún? ¿Se esconde en las sombras? Sale, porque la gente no sabe quién es. Pide que le prueben la comida. Tiene miedo a morir. Le teme a la cárcel. Valió la pena el esfuerzo. Volvería a hacerlo. Si volviera a nacer y tuviera la oportunidad de volver a nacer, volvería a tomar la vida que tomó. Hay alguien a quien ama y con la gente a la que ama es bueno o también es malo. Yo tengo preguntas que se me acumulan una tras otras todo el tiempo. Yo veo a una persona y solo tengo preguntas. En cambio, no me gusta que me hagan preguntas. Debe ser algún complejo raro y pienso anotármelo para preguntárselo a mi psicóloga, la Patti, a ver si efectivamente se trata de un complejo raro. Por esos días, Willy ya era temido en el Ecuador. Había pasado de dominar un puñado de hombres a ser amo y señor de Esmeraldas. No hay político que pueda hacer carrera en Esmeraldas si no pasa por los tiguerones. No hay político que pueda hacer carrera en Esmeraldas si no pasa por los tiguerones. Es una frase muy dura de decir, porque significa que la política ecuatoriana está supeditada al narcotráfico. Hay, por supuesto, políticos en Esmeraldas que desoyen a los tiguerones, y por eso hay consecuencias. Hay coches bombas, o 6 empleados muertos en una prefectura, o alcaldes vacunados, o control de agencias de tránsito, o de la cárcel, o del hospital, o de la universidad. Los tiguerones son el Estado en Esmeraldas. Tiene sentido, alias Willy viene de allí. No comenzó como un aprendiz de traficante, como un narco de calle. Él comenzó como un agente del Estado ecuatoriano.
Él fue guía penitenciario, es decir, fue carne de cañón, porque un guía penitenciario es un ecuatoriano que por $700 se arriesga todos los días a que ese sea su último día. A que le pase lo que ya le pasó a muchos de sus compañeros, que se encuentren con la noticia del secuestro de una hija, que les corten la cabeza, que lleguen a casa y encuentren allí sentado en la sala junto a su mujer y sus hijos a un mafioso que tiene que darles un mensaje. Hacen eso desde la realidad dura de que la prensa, y me incluyo, los llamamos todo el tiempo corruptos, todos los días, y decimos que no sirven para nada, que los liquiden a todos, mientras el Estado no le da armas a ninguno de ellos, ni entrenamiento real, ni dignidad, mientras deben cuidar que narcotraficantes que mueven $20 millones al año no se escapen de ellos, que ganan $700 al mes. El crimen organizado les paga 20 veces su sueldo en su primer soborno. 20 veces. El día que entran a trabajar. 20 veces su sueldo. Y si se niegan, claro está, es una pena de muerte. Entonces, solo por un ratito ponte en la piel de ellos. ¿Qué harías tú? Renunciar, claro, decimos todos, que es lo digno. ¿Y exactamente qué piensas hacer cuando los narcos te visiten para saber por qué andas tan digno? ¿Vas a llamar al Estado ecuatoriano y qué vas a decirle? ¿Que te proteja como protegieron a los jueces que sentencian a los narcotraficantes en este país? Willy fue guía penitenciario, funcionario público, sirvió al Estado ecuatoriano. Desde allí conoció a quienes fueron primero sus jefes y luego sus colegas y tejió una red de contactos tan amplia que, asegura, conoce el sistema perfectamente desde dentro. Era cierto. Su red incluía a generales de policía, altos rangos del ejército, fiscales de muy altos despachos, jueces mercenarios, una red que le permitía hacer cosas que parecen imposibles, entrar y salir de operativos policiales, lograr la liberación de su padre, ser acusado de múltiples delitos y no tener que pagar por ellos. Eso especialmente lo perturba, que se metan con su padre. Por un momento me enternece pensar que alguien está dispuesto a pelear por su padre, pero luego recuerdo que Willy pelea a sangre y fuego, que es un terrorista, que está acusado de crímenes espantosos, de bombas por todo el territorio nacional, que ha matado a civiles inocentes que nada tenían que ver con el narcotráfico. Me cuesta creer que el terrorismo aloje sentimientos. Me niego a creer que el terrorismo aloja sentimientos. Quiero creer que quienes ponen bombas no abrazan a sus padres, porque sería entonces todo más fácil si los malos fueran eso, simplemente malos. Pero Willy insiste en decir que él es un caballero. Y de hecho, se comporta como tal, mejor que muchos asambleístas. Me dice que lamenta haber llamado a mi señora, que espera no haberla asustado. Me dice, tienes que cuidarte, especialmente de la policía. Hoy, cuando escribo este diario, años después, pienso que esa es la definición exacta del Ecuador. Un lugar donde un narcotraficante te puede decir, ten cuidado de la policía. En conclusión, la crónica de Anderson Boscan cierra con una reflexión que define el Ecuador de hoy. Tras una conversación donde el criminal se disculpa por haber asustado a su familia y le aconseja cuidarse, la advertencia final de Willy es demoledora. Ten cuidado, especialmente de la policía. Que un narcotraficante sea quien advierta a un periodista sobre los peligros que emanan de las fuerzas del orden es la definición más cruda de un país donde las fronteras entre la justicia y el crimen se han borrado, dejando a la prensa y a la sociedad civil en un estado de absoluta y perturbadora vulnerabilidad en indefensión, ecuatorianos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, nuestra solidaridad con Anderson. Es duro Anderson. Y es más duro como cuando en algún momento lo vi en un post que decía que difícil es hacer la producción propia. Mira, imagínate que nosotros tenemos un equipo de 10 personas, pero con arroz, menestra y patacón. Y nuestro productor es este mouse. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No olvide dar like, compartir
pero sobre todo activar la campanita para que le lleguen sus notificaciones. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.